Muy buenos días, queridas amigas, hermanas en Cristo. Hoy día es un otro día de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y aquí estamos reunidas en su palabra. No hay nada mejor. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, las hermanas que van entrando ahorita, la Alicia, la Anita. Muy bienvenidas todas. Gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Amigas, hoy día estamos estudiando el tercer mandamiento. Entonces, vamos a enfocarnos hoy día en el tercer mandamiento. ¿Qué significa para nosotros hoy en día la ley moral que encontramos en el tercer mandamiento? Y vamos a tener el gran privilegio de entender cómo Dios desea que adoramos hoy en día. Es una lección hermosa, de verdad, porque cada cosa sobre la adoración a mí me encanta. Entonces, vamos a empezar, queridas, y empezamos como siempre en oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, gracias por tu palabra que da vida. En ella, en tu palabra, aprendemos acerca de nuestra salvación y el gran amor que la Santa Trinidad tiene para nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado tu palabra como debemos. Danos corazones dispuestos y ansiosos de aprender, de adorar más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridas amigas. Doy la bienvenida a las otras que van entrando. Bienvenida, queridas. Gracias por estar con nosotros hoy en día. Qué hermoso ver ustedes de nuevo en Lección 4. El primer objetivo es analizar el tercer mandamiento. Entonces empezamos con la fundación de este curso. Doy a usar esa palabra. En la tarea leyeron 1 Samuel 3, versículos 1 a 10. ¿Quién puede compartir un resumen nomás? Un resumen de la historia de 1 Samuel 3. ¿Qué ocurrió en la lectura de 1 Samuel 3, versículos 1 a 10? Yolima, veo su micrófono abierta, querida. No sé si deseas compartir. No, lo tengo abierto, disculpe. Está bien, está bien. Josefina, adelante, excelente. Ok, en la historia de Samuel, aquí en y lo leí un poquito rápido, que vengo llegando de la calle ahora mismo, de una cita médica. Está Eh, bien. entonces, él vivía con el sacerdote Lee. Ajá. Su madre lo dejó de pequeño, recordemos esa historia, no sé, en los otros cursos, que fue dejado en el templo con Eli para que aprendiera todo, ¿no? Y eso fue la promesa que ella hizo, su madre, de que cuando el niño eh, naciera, porque ella estaba esperando ese niño con mucho anhelo, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo él vivía con el sacerdote Lee en el templo, en el lugar santísimo, ¿no? Entonces, Ujú. que los sacerdotes tenían que quedarse en ese lugar santísimo para cuando el Señor se comunicaba a través de ahí, por medio de su voz y todo eso, ¿no? Entonces vemos aquí que Eli oye una voz que lo está llamando, Eli no, Samuel, perdón, está llamando una voz, ¿no? Y entonces él va donde Eli, que estaba durmiendo en otro cuarto. Entonces le pregunta que si lo estaba llamando y él le dice que no. Y vuelve otra vez, le dice, vete a dormir entonces. Entonces vuelve otra vez, una segunda vez, y, y oye, ¿no? Samuel otra vez oye esa voz. Y Samuel dice, heme aquí, y dijo él, yo no te he llamado, ¿para qué me llamaste? Le pregunta él a Eli, y él dijo, yo no te he llamado. Entonces vuelvo otra vez, por 3 veces sucedió lo mismo. Y en la tercera vez, entonces, él se levantó y volvió otra vez donde Eli dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces él le dijo,
yo no te he llamado, vete, acuéstate y si te llamare detrás, ahí le dio él a entender que si oía otra vez esa voz, ya él sabía que era el Dios que estaba por comunicarse con Samuel, ¿no? Entonces, ve, Ujú. acuéstate. Si tú oyes esa voz nuevamente, tú solamente tienes que decir, heme aquí, ¿no? Así fue, se volvió a acostar y entonces vino Jehová, se paró y llamó otras veces Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces ahí fue que él entendió que el Señor se quería comunicar con él. Amén. Josefina, excelente resumen. Muchas gracias, querida. Así es. Perfecto. Y esta historia nos lleva a pensar en cómo comunicamos con Dios, cómo Dios comunica con nosotros. Am, Hoy en día tenemos la palabra de Dios y Dios nos habla por su palabra. Dios es Dios todopoderoso, puede hablar en visiones como hizo con Samuel, con otros, y en el Antiguo Testamento lo hizo muchas veces. Hoy en día no tenemos que buscar al lugar santísimo como Samuel para dormir allá, para escuchar la voz de Cristo, de Dios. No, tenemos la palabra, gloria a Dios, y en cualquier momento podemos escuchar su voz. Y decimos como Samuel, habla, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, hoy en día deseamos pensar en cómo escuchamos la voz de Dios por su palabra y cómo contestamos con el mismo carácter como Samuel. Habla, Señor, yo deseo escucharte. Entonces, cuando examinamos la palabra de Dios, recordamos las palabras de Deuteronomio 32:47 que dice, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. La palabra de Dios no son palabras sin sentido, son palabras que se trata de nuestro propio vida. Entonces, amigas, deseamos abrir la palabra y aprender de la palabra, porque allí está el mensaje de la salvación. Como hemos hablado antes, podemos entender por la creación o por otros, que hay un Dios, pero la voz de la verdad está en la palabra de Dios, la voz en que tenemos seguridad es la palabra de Dios. Entonces, es nuestra vida y Dios quiere que amemos y valoremos su palabra, porque en ella se revela a sí mismo, a nosotros. Entonces, con eso tenemos la ley moral, que es la voluntad de Dios para nosotros, en el tercer mandamiento. Es una forma en cómo Dios está cuidando a su palabra y la relación. Entonces, amigas, ¿cuál es el tercer mandamiento? Recordamos el primero, que no deberemos tener otros dioses. El segundo, que nunca usamos el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Deseamos santificar el nombre de Dios. ¿Cuál es el tercer mandamiento, queridas? Excelente, Neymar. Adelante, amiga. Éxodo mostraba sobre el acordarnos del día de reposo para santificarlo. Muy bien. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. Entonces, ahora pensamos, ¿qué significa eso? Que acuerde el día de reposo, ¿qué es el día de reposo? Santificarlo, ¿cómo lo santificamos? Bueno, gracias a Dios, la palabra misma nos contesta. Nelly, adelante. ¿Deseas contestar primero? Perdón, Nelly, veo la mano arriba, pero no te escucho. Ahora sí. Ay, querida Nelly, perdón, no escucho nada. Veo su micrófono hablando, pero no escucho nada, perdón.
Qué raro, de verdad. Perdón, querida. Si puede hacer su comentario en el chat, sería buenísimo, porque no fue algo, no sé, cómo era bien lejos. Perdón, querida. Bueno, vamos a leer un poquito más en Éxodo, porque tenemos este mandamiento en Éxodo 20, versículo 8, pero más adelante, en versículos 9 a 11, hay más información. Dice la palabra de Dios: durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún tipo de trabajo. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el séptimo día. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Entonces, eso es lo que significa para el pueblo de Israel el día de reposo y cómo pueden santificarlo. No trabajar, adorar, respetar este día, santificar este día como Dios lo hizo en la creación. Es un día de descanso. De hecho, sábado significa descanso. Un tiempo para cesar de las actividades del mundo y meditar en la obra de Dios. Entonces, ¿qué está protegiendo Dios con este mandamiento? Recordamos que Dios, su ley es un guía para nosotros. ¿Qué es su voluntad? ¿Qué está protegiendo cuando dice al pueblo de Israel no deberían trabajar, deberían adorar en el día de reposo, el día sábado? ¿Qué está protegiendo Dios? ¿Qué opinan ustedes? Es un mandamiento de amor que desea para su pueblo. Neymar, adelante, amiga. Yo pienso que Dios de alguna manera quiere proteger ese tiempo que nosotros dedicamos a Él. Él nos manda de alguna forma pues apartar ese día, descansar de nuestras labores cotidianas y dedicarlo realmente de corazón a la adoración, a la palabra, al crecimiento en su palabra y sobre todo fortalecer la relación que nosotros Mm, debemos tener con Él, esa relación que Él quiere que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, para mí es como un poco esa manera en que Él protege ese tiempo. muy de acuerdo, muy de acuerdo. Está protegiendo a nosotros, nuestra relación con Dios, ¿cierto? Está protegiendo nuestra fe. Um, Eli- Alcira, perdón, tenía la mano arriba Alcira, antes. Adelante, Alcira, adelante. Alcira, sí. Y sí, Él protege la santificación que nosotros tenemos que tener hacia Él, Ujú. la adoración, la fiesta, las alabanzas. Él quiere que nosotros, que ese día de descanso que tenemos, nosotros le brindemos para Él, Amén. Exacto. pienso yo. También muy de acuerdo. No solamente está protegiendo a nosotros y nuestra fe, Sí, está protegiendo nuestra quién fe. es Él, que Él es el único Dios, que debemos Exactamente. adorar a Él. Exacto. Orar, glorificar. Sí, eso me dio a entender a mí lo que usted preguntó. Muy bien, muy bien. Estoy muy de acuerdo. Excelente, queridas. Entonces, amigas, eso es el tercer mandamiento y ahorita vamos a recordar por qué ya no tenemos que nosotros descansar y adorar solamente los sábados. Porque recordamos que en el pueblo de Nación de Israel, este mandamiento fue para ellos y tuvieron que descansar el día sábado, sí o sí. Pero hoy en día no tenemos que hacerlo. Y eso es algo que hemos aprendido ya en este curso. En lección 2 hemos aprendido, pero aquí está un resumen. Recordamos que en el monte Sinaí, Dios dio su ley a su pueblo, la ley civil, moral, ceremonial. Y es la ley de Dios para ellos. Pero podemos anotar cuando examinamos el Nuevo Testamento que la ley civil como gobernaba ellos mismos y la ley ceremonial como ellos deberían adorar ya no aplica a nosotros porque era una sombra de lo que iba a venir, que es Cristo. Entonces, hoy en día
Tenemos mucha libertad cuando pensamos en cómo adoramos. No tenemos que adorar al día sábado, pero sí todavía es la voluntad de Dios que adoramos. Entonces, usamos el Nuevo Testamento para decirnos cómo debemos adorar. Entonces, aquí, amigas, en el tercer mandamiento encontramos una mezcla de la ley moral y la ley ceremonial, ¿cierto? Es la ley moral el tercer mandamiento porque aplica a nosotros, porque dice que por favor adoren a Dios. Dios desea que adoramos. Pero es la ley ceremonial también cuando dice hay que adorar los sábados. Bueno, recordamos que en el Nuevo Testamento, aquí está en la pantalla, en Colosenses 2, 16 a 17, dice, no permiten pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo eso es no más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ok, entonces ya entendemos que no tenemos que adorar los sábados. Eso ya no aplica a nosotros, es de parte del tercer mandamiento. Pero el tercer mandamiento, el corazón del tercer mandamiento, que es la adoración, claro que sí aplica a nosotros. El deseo que descansamos en Cristo, sí aplica a nosotros. El deseo de Dios de cuidarnos a nosotros. Claro que sí, todavía aplica. El deseo de Dios de cuidar a Él, su nombre. Claro. Entonces, amigas, Mateo 11 también nos ayuda a entender cómo ha cambiado el tercer mandamiento bajo la luz de Cristo. Dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, y yo los haré descansar. En el Antiguo Testamento tuvieron que parar de trabajar el día sábado para enfocarse en Dios. Hoy en día nosotros tenemos en cada día descanso en Cristo. Cada día descansamos en Cristo. Entonces, en resumen, Cristo cumplió el día sábado del Antiguo Testamento y nos dio verdadero descanso, el perdón de los pecados, nos dio descanso espiritual de la ley. Pero todavía es la voluntad de Dios que adoramos, que escuchamos la palabra de forma regular y en comunidad. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero ahorita deseo que entiendan que la ley que encontramos en el tercer mandamiento, hay elementos ceremoniales que ya no aplican a nosotros y hay elementos que sí aplican a nosotros, que es la adoración y el descanso que encontramos en Cristo. Voy a pausar ella. ¿Preguntas, dudas, comentarios, amigas, sobre este punto? Bueno, parece que está bien. Gracias, Rocío, por sus comentarios en el chat. Estoy muy de acuerdo, amiga. Gracias. Bueno, entonces ya vamos adelante. Entonces, ¿qué significa el tercer mandamiento para nosotros? No queremos crear leyes donde Dios no lo ha hecho. Entonces usamos la palabra misma para decirnos cómo debemos adorar. Entonces, vamos a ver algunos textos, vamos a hablar un poquito sobre qué significa la adoración hoy en día, pero recordamos primero Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Es decir, que en cada momento de cada día podemos adorar, alabar, podemos estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Cristo.
Cristo nos ha dado acceso, ¿cierto? Entonces, hay formas de adoración más formal, más público, cuando vamos a la iglesia, cuando reunimos con la familia, cuando cantamos o cuando oramos con amigos. Hay muchas formas de adorar y podemos hacerlo en cualquier momento, pero también en momentos cuando estamos solas también con Dios, en cada momento cuando respiramos, y recordamos quién nos dio el aire en nosotros, ¿cierto? Nuestro creador. En cada momento podemos amar a Dios con nuestras mentes y cuerpos. Entonces la adoración ahorita ya no está solamente en el día sábado, ya no está solamente en el templo en Jerusalén, no, puede ser en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, consideramos la palabra de Dios y cómo adoramos. Y dice acá en Salmo 1, versos 1 al 2, bienaventurado al hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Bueno, la adoración no es simplemente yo, Elise, diciendo gloria a Dios sin estudiar su palabra, ¿cierto? Sí, adoro a Dios, quiero conocerle. ¿Y cómo puedo conocerle? Por la palabra. La palabra es su voluntad. Entonces, deseo meditar en la ley, en la palabra de Dios. Quiero conocer Dios. No solamente sentirme bien, quiero conocer la palabra de Dios. También Colosenses de nuevo, la palabra de Cristo habita ricamente en ustedes. Entonces, adorar en oración es hermoso. Pero deseamos aún más utilizar la palabra de Dios. Si estoy orando yo, Liz, siempre sin leer la palabra, bueno, no tengo tanto la conexión con la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios es central en la adoración. Sí, hay muchas canciones, pero si las canciones están hablando de cosas que no están en la palabra o si son bien sencillos, pueden ser hermosos, preciosos, formas de adorar, pero también buscamos canciones que utilizan la palabra, las canciones que hacen reflexiones de la palabra, porque eso es la base de la adoración. Bueno, vamos adelante. Santiago 1, 22 a 24. Pero pongan en práctica la palabra. No se limiten o solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Ay, wow, entonces adorar no es solamente escuchar. Adorar es ser hacedor de la palabra. Adoramos en nuestras acciones, en nuestras buenas obras. Es una forma de adorar al Señor. No ganar favor con el Señor, adorarle. Que pongamos en práctica lo que escuchamos. Marcos 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Adorar también significa compartir. De nuevo, es no solamente escuchar, es también compartir la palabra. Puede ser con el bebé que estamos cuidando, como la hermana aquí, Lima. Puede ser con nuestra familia, puede ser en nuestras acciones, palabras, obras, puede ser en un estudio, en las calles, en el trabajo. Am, entonces, la adoración hoy en día no es simplemente escuchar, es también hacer y compartir. Voy a pausar allá. Hay más que vamos a ver, pero deseo escuchar de ustedes sobre los versículos que hemos visto. Adorar significa enfocar en la palabra de Dios y no solamente escuchar, pero también hacer y compartir. ¿Comentarios, amigas, sobre esta definición de adoración que estamos encontrando en el Nuevo Testamento? Rocío escribió, la adoración no es una obligación. Antes bien debe salir del corazón. Exacto. Adoramos en agradecimiento, ¿cierto? Adoramos en amor. Adoramos bajo el evangelio, no bajo la ley. Muy bien, querida. ¿Alguien más?
Bueno, hay un otro elemento de la adoración que es la necesidad de congregarnos, ¿cierto? Dios desea que adoramos como un pueblo, como una familia. Entonces, aquí hay dos versículos que son súper importantes para considerar cómo adoramos en comunidad. Primero, Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios desea, queridas, que congregamos. Y congregar puede ser con 2 personas, con 3 personas, con 300 personas, ¿cierto? Congregar es estar en comunidad. Tiene mucho sentido. Porque en el Nuevo Testamento habla de cómo hablamos a unos a otros, canciones, salmos. También dice confesar pecados unos a otros, perdonar unos a otros, animar unos a otros. Eso pasa en comunidad. Si yo vivo solo con mi corazón y Dios, bueno, no tengo otros hermanos para animarme o para corregirme o a quien puedo confesar mi pecado, ¿cierto? Entonces, desde el principio hasta el final de la Biblia, Dios muestra su deseo de la congregación en el tabernáculo, en el templo, en las iglesias. um, Desea que congregamos. Y puede ser en una casa o en una iglesia, al lado de un río. No importa dónde sea, lo más importante es que congregamos alrededor de la palabra de Dios. Pero mira ahora, amigas, con mucho cuidado, Romanos 16:17. Pero les ruego que se cuiden de los que causen divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Dios no desea que congregamos en cualquier lugar o con cualquier grupo de personas. Desea que congregamos con la sana doctrina. Desea que congregamos con la verdad. Entonces, no es simplemente hay que congregar, entonces voy a buscar cualquier lugar para congregar. No, el día sábado en el tercer mandamiento para nosotros también significa cuidar la sana doctrina, cuidar que Dios está diciéndonos. Entonces, si hay un grupo que tiene falsa doctrina, queremos santificar este día o esta congregación como cuando corregimos o cuando apartamos de ellos, porque estamos amando a Dios primero en estas acciones. Entonces, muchas veces personas dicen que hay que congregar, y es la verdad, pero muchas veces se olvidan la segunda parte, congregar santificando la palabra de Dios y cuidando a los otros que están en la misma congregación. Preguntas, comentarios, amigas, sobre cómo congregamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en las congregaciones? Estamos bien calladas hoy día. ¿Vamos bien entonces? ¿Ok? Ok. Vamos adelante. Ya. Entonces, ¿cómo obedeció Jesús al tercer mandamiento? ¿Qué opinan ustedes? Cristo obedeció la ley en nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, recuerden la vida de Cristo en este mundo. ¿Cómo obedeció Cristo este mandamiento de santificar y adorar a Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué opinan ustedes? Sin miedo, amigas, ¿qué hizo Cristo en su vida? ¿Cómo obedeció la ley de santificar, el tercer mandamiento, santificar la adoración? Voy a mostrarles una pista. Yolima, adelante. Se cerró el micrófono, amiga. Abrió y se cerró.
Alicia, gracias, querida. Adelante. Jesús en el templo, cuando Jesús era niño. Ah, claro. ¿Y qué tiene en la mano? La palabra de Dios. Ajá. Sí. Sí, ¿Ustedes recuerdan esta historia? Como la María y José perdieron a Jesús. Salieron de Jerusalén y no encontraron a Jesús. ¿Dónde está? Imagínense la locura. Yo creo que buscaron a Jesús 3 días, ¿no? Eso dice el texto. Y por fin lo encontró. ¿En qué parte? En el templo. En el templo, con su Padre, Padre Celestial. ay, Entonces, amigas, Cristo obedeció al tercer mandamiento. Mírale, desde joven, él respetó la palabra de Dios, congregó en la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué otros momentos de su vida tenemos en la palabra para mostrarnos que obedeció al tercer mandamiento? Josefina, adelante. Bueno, yo iba a decir más o menos con relación a eso, que él sí obedeció el tercer mandamiento porque inclusive él se le perdió desde pequeño a los padres para entrar en el templo y seguir enseñando y tenía siempre esa reverencia con el Padre, ¿no? Esa relación, Ujú, reflejando siempre el carácter santo, la autoridad de Dios en su vida y ujú, en sus acciones, en sus enseñanzas, y todo decía que si todo lo que pidieran al Padre, ¿no? En su nombre, Él lo iba a conceder. El nombre de Dios para él era glorificarlo siempre, ¿no? Tener esa parte, eh, ese accionar en ujú. que debemos de tener ese respeto y profundo amor por la palabra, por la escritura, por todo lo que vamos a hacer, ponerlo en las manos de Dios. Y así vivió Cristo, la verdad de Dios, hasta su muerte, muriendo por ella y por la salvación de las personas. Nunca tomó su nombre en vano, la cual nosotros también debemos de tener eso pendiente de no tomar el nombre de Dios en vano. En vano. Se nos llama Exacto. a no pensar ni decir nada sobre Dios sin reverencia Amén. y sobriedad. Amén, excelente, excelente. Tus comentarios me hacen pensar en las prédicas de Jesús. Cuando leemos sus palabras, podemos ver que Jesús mismo cita referencias al Antiguo Testamento. Es decir, que Jesús, siendo Dios, utilizó la palabra en su momento al Antiguo Testamento, utilizó la palabra en sus prédicas. Entonces muestra su enfoque en la palabra de Dios. Muy bien. A ver, Alcira, adelante. Sí, yo pienso que el Señor, la ley de Dios era de manera perfecta, si bien Jesús era judío, pero fue una persona perfecta en todo, porque Dios es perfecto. Exacto. Y de los preceptos de Dios también había dado a Israel según el ejemplo claramente de lo que él era. Oh, claro. Y Pienso eso. Jesús, no, está bien. Y Jesús cumplió la ley Cumplió, ceremonial. cumplió, Es decir, cumplió. que él fue a todos los festivales. Él hizo los Sí, sacrificios también con su familia. Él fue a las sinagogas para estudiar la palabra. la Entonces, palabra. no hizo las reglas agregadas a la palabra de los fariseos, no. Pero la palabra Sí, de Dios, Cristo lo hizo, lo cumplió. Muy lo bien, cumplió. amiga. Excelente, excelente. Aquí en la pantalla tenemos en Lucas 4 evidencia de cómo Jesús, dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Entonces, estaba viviendo bajo la ley, fue a la sinagoga en los días de reposo para congregar alrededor de la palabra de Dios. Entonces, podemos ver en la palabra Cristo cumpliendo la ley ceremonial en nuestro lugar. También Juan 8 dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado?
Y sí, digo la verdad. ¿Por qué no me creen? Jesús está diciendo, ¿quién puede acusarme de haber pecado? Soy perfecto, no he pecado. Entonces, Cristo obedeció, nos salvó obedeciendo la ley. Incluso el tercer mandamiento lo hizo perfectamente en nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados. Y por eso, amigas, cuando nosotros acercamos a Dios hoy en día, cuando vamos a la iglesia o cuando adoramos en nuestra casa, cuando caminamos y oramos, cuando abrimos la palabra de Dios, no lo hacemos con miedo. No dicen, ay, pero hay que hacerlo perfectamente, hay que entenderlo perfectamente, ¿qué hago? No tenemos esta presión porque Cristo ya obedeció, ya hizo la adoración en nuestro lugar perfectamente. Entonces nosotros podemos de verdad descansar en la adoración. Cristo, Dios, háblame. Aquí estoy. Quiero aprender. Y no estoy pensando en cómo hacerlo perfectamente. No, estoy descansando en la presencia de Dios. Esto es el regalo que Dios nos ha dado ahora, en su voluntad, que adoramos y adoramos en libertad, adoramos, descansamos en su palabra. Muy bien. Excelente, amigas. Entonces, eso es el tercer mandamiento. Ahora vamos a aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Entonces, les voy a dar dos ejemplos, dos situaciones, y vamos a contestar o responder a esas situaciones utilizando lo que ya hemos aprendido. ¿Ok? Entonces, la primera, voy a dar algunos segundos después de leerlo para que puedan reflexionar. Mucha gente dice que el sábado es el único día correcto para la adoración, porque Dios claramente dice, acuérdate el día de reposo, que es un sábado. Entonces dicen, hay que adorar los sábados. Si vas a la iglesia en otro día, estás en pecado. Ya, ¿cómo sería la mejor forma de explicarles a ellos por qué ya no tenemos que adorar solamente los sábados? ¿Cómo respondemos a él? Reflexionamos, pensamos en lo que hemos visto. ¿Cómo podemos contestar? Imaginamos que estamos en una mesita. Yo soy una amiga nueva de ustedes y digo, oye, chicas, hay que adorar los sábados. Si no lo haces los sábados, estás en pecado. ¿Cómo puede contestar? ¿Cómo pueden animarme en la verdad? Les doy la palabra. ¿Qué opinan ustedes? ¿O se opina? Empieza, por favor. Sí, o sea, ya el sábado se considera que no se lleva, ¿no? No, porque pertenece a la ley antigua, ¿no? A la antigua alianza, ese era el requisito. Entonces ya para el nuevo pacto con Cristo ya no es un requisito porque eh, vemos que Jesús pagó ya cumplió esa ley, ¿no? Con su sacrificio en la cruz. Amén. Muchos judíos hoy día siguen guardando llevan ese sistema religioso todavía. Muchos cristianos también de la ley mosaica, ¿no? Inclusive los adventistas guardan Ujú. el Sábado. sábado. Eh, Ujú, y la resurrección de Jesús se dice que ocurrió un domingo, ¿no? ujú. Claro. Convirtiendo en el día del culto y de descanso para muchos cristianos, como en memorial de la obra redentora de Cristo. Entonces, cada grupo, diría yo, religioso o algo, tiene su manera de guardar este día de reposo, ¿no? Ujú, ujú. Su Pues, costumbre. la Sí, puede iglesia ser. católica, el judaísmo, mesiánicos y Ujú, los adventistas tienen diferentes, los cristianos pentecostales y eso, también ujú, usan los domingos igual que la iglesia católica. Yo
como vemos a un Pablo, ¿no? Que enfatizaba la libertad de los cristianos para no ser juzgados por la observancia de los días festivos, sábados, siempre que no se use como excusa para el pecado. Entonces, Josefina, excelente, porque en tu respuesta estás hablando sobre las verdades que tenemos libertad hoy en día, pero también enfocaste en Cristo. Cristo cumplió este día para nosotros, sí. porque en esta pregunta, esta pobrecita amiga está viviendo bajo la ley. Ujú. Si vamos más a fondo en su pregunta, ella piensa que tiene que que tiene que hacer algo para que Dios sea feliz con ella. Está pensando en la adoración como una ley, algo que ella tiene que Sí, sí. cumplir. Porque esa era parte de Entonces, la, perdón, profesora, Ujú. esa era parte, ¿no, verdad? De la ley cívica o sacerdotal de Israel, no de la ley mm, moral que inmutable de Dios. exacto. Ujú. Muy bien, excelente. Veo en el chat María, María también hizo lo mismo. Ella dijo, Jesús ya hizo toda la ley por nosotros. Entonces, María también está pensando en que esta persona necesita escuchar sobre Jesús. Su enfoque está en ella, en lo que ella está haciendo. Su adoración está enfocado en ella. No está enfocado en recibiendo lo que Cristo ya ha hecho. Muy bien, María. Vanina, adelante, amiga. Buenos días, Dios les bendiga. Y, Igualmente. y escuchando, yo entiendo que ya al Cristo cumplir con todo eso, mira, ya nosotros vivimos en gracia y por el Evangelio, así que nosotros somos, cada día nosotros podemos adorar. Por ejemplo, yo no puedo ir quizás un lunes o un domingo, perdón, o un sábado, ¿verdad? Como lo hacen otros. Pues mira, en mi casa yo puedo seguir adorando y dando ese tiempo para el Señor cualquier día que sea, porque para mí todos los días son bendecidos. Ya. Exacto. Exacto, exacto. Y estás con más ejemplos explicando la libertad que tenemos en Cristo. Muy bien. Alcira, adelante. Sí, a mí como que se me bajó la luz, recién y salí, se me salió. Bueno, yo me quedé con la última palabra, lo que usted preguntó. Ujú, Eh, yo en mi casa no es el único día que yo adoro al Señor, porque yo adoro al Señor. Entonces, en la iglesia donde yo me congrego, que es la Pentecostés, yo adoro al Señor. Entonces, y paso al frente, hago un estudio bíblico también. ujú, Entonces, en casa yo todos los días yo me levanto ya con la bendición del Señor. Con solo abrir ujú. mis ojos, yo le agradezco a mi Dios por el día que me está dando, me está Así regalando. es. Entonces, y yo sí, yo parezco un pájaro, cualquier día me van a coger de acá, porque yo vivo cantando acá en mi casa, así se evangelizan mis hijos, cantando Ujú, afuera, en el patio, abriendo los brazos, y le pongo los brazos bien altos con sabiduría, porque yo sé a quién estoy adorando. ujú. Entonces, en ese sentido, no espero un sábado ni un domingo. Y a mí me dijo una señora, usted tiene que guardar el sábado, me dijo una señora, porque dice en la Biblia, Reina Valera, Mm. 1960, dice que ahí tenemos que adorar a Cristo nada más que el día sábado y cantar y hacer lo que quiera. Entonces yo le dije que no, para mí son todos los días igual, pero sí respeto el domingo, porque para mí es que Jesús resucitó el día domingo. Así le dije a la Gracias, señora. querida. Gracias, No, querida. por favor. Sí, sí, y el punto clave acá es no, es que cada persona tiene libertad de adorar en cualquier momento. Pero el punto clave acá es que esta persona está diciéndolo como ley, que tienes que hacerlo solo el sábado. Y eso es el problema. Si yo, por ejemplo, tengo mi servicio de adoración el día viernes, si yo digo a mis vecinos, si tú no vienes el viernes, estás en pecado, o hay que hacerlo el día viernes, porque si no, o hay que hacerlo el día domingo, porque ese es el día de la resurrección. Si lo hago como ley, estoy equivocada, estoy pecando, porque estoy agregando leyes que Cristo no lo ha hecho. Es más decir que, bueno, para nosotros en mi congregación adoramos al día domingo, pero no es decir que hay que adorar solo el día domingo, podemos adorar en cualquier momento.
Y para llevar a la gente a la palabra de Dios, podemos mostrarles Colosenses 1:16 a 17, ¿cierto? Cuando está clarísimo que no tenemos que adorar los días sábados. Entonces, dejamos que la palabra hable, mostramos la palabra misma, para explicar que Cristo cumplió. Tenemos descanso, no vivimos bajo la ley cuando adoramos. Muy bien, amigas. Vamos adelante. Otra aplicación, ¿ya? Entonces voy a leerlo. Tomen su tiempo para analizarlo y luego, si desean comentar, abrir sus micrófonos, me escriben en el chat o levanta la mano. Otra amiga, tenemos muchas amigas hoy día. Una otra amiga dice que no quiere congregarse. Ella dice, yo no necesito congregarme para tener una relación con Dios. Dios siempre está conmigo. Dios, yo puedo hablar con Dios en cualquier momento. Entonces, no voy a congregarme. ¿Cómo podemos contestar a ella? Bueno, yo le contestaría a la persona que no quiere congregarse que nosotros estamos unidos, porque tenemos un pastor. El pastor es bendecido por el Señor y Él los une. Entonces, si nosotros somos iglesia, tenemos que ir al templo porque es un lugar sagrado del Señor y hay que adorar al Señor en ese lugar que Él hizo. Porque cuando Él estaba vivo, Él hacía su lugarcito para poder adorar y leer la palabra a los hermanos o a los, ¿cómo se llama? Los 12 discípulos que él tenía. Él siempre reunía gente. Ah, se cortó. Pero analizando las palabras de la hermana, um, ella estaba diciendo, ahorita regresó, qué bien. Lucira, espero que me puedas escuchar ya. Um, Sí, ana- sí, sí, analizando, analizando sus comentarios, amiga. Hay elementos de sus palabras que son la verdad de Dios y hay otros elementos que no son un mandato para nosotros. En ningún parte del Nuevo Testamento dice que hay que adorar en el templo o en un templo. Si tenemos un templo, buenísimo. Si tenemos un pastor, buenísimo. Pero no es mandato tener que adorar en un templo. Entonces, eso es donde estamos como, ¿qué de verdad dice Dios? Cuando reunimos, ¿qué es necesario de la palabra de Dios? ¿Y qué más es bendición? Si tenemos la oportunidad de tener una iglesia fija, un edificio, gloria a Dios, pero no es mandato que tenemos un edificio. Entonces, no queremos agregar leyes para esta mujer está diciendo, no quiero congregarme. Entonces, no queremos agregar más leyes, que aquí es donde está un pastor, aquí es donde está un templo, aquí es donde está un edificio. No, quedamos en la palabra. ¿Qué es congregar según la palabra? Doy la palabra, veo muchas personas, entonces gracias por la paciencia, amigas. Doy la palabra primero a Neymar. Adelante, amiga. Yo recuerdo una analogía muy bonita que a mí me gusta mucho utilizar porque escucho mucho estas cosas. No Ujú, necesito ir a la iglesia, estar congregada para tener una relación con Dios, Dios y Dios, yo estoy con Dios y Dios está conmigo. ujú, Pero hay una analogía muy linda que dice cuando el carbón está todo unido, se mantiene el fuego. Pero cuando tú separas un carbón del fuego, te apaga rápidamente. Y nosotros como cristianos, nuestra vida espiritual es así. Puede que no sea una iglesia, pero tú necesitas tener una comunidad espiritual donde puedan crecer ujú, en la fe, donde se animen, donde puedan leer la palabra, donde Dios esté obrando allí. No necesariamente es el templo, es esa comunidad. Porque funciona ujú, así, tú te separas y te aíslas y te apagas rápidamente. Necesitamos estar en esa comunidad. Realmente creo que también es parte del modelo de Dios cuando edificó su iglesia. No dijo específicamente el templo, sino somos las personas, los miembros, indiferentemente de dónde estemos, pero esa congregación, esa unión es la que mantiene esa fe y esa llama espiritual viva.
Así es, así es. Muchas gracias. Y esta imagen de un incendio, de un fuego, tiene base en la palabra de Dios, porque en el Nuevo Testamento podemos ver en varias partes los mandatos de uno a otro, es decir, hay varios textos uno a otro. Amar unos a otros, perdonar unos a otros, confesar los pecados unos a otros, animar unos a otros, llevar la carga de unos a otros. Entonces, unos a otros implica más que una persona. ¿Cierto? No podemos cumplir, no podemos obedecer o caminar en estos mandatos de unos a otros si nunca estamos con otros creyentes. Entonces, no congregar sería una forma de negar la bendición de la comunidad de Cristo. Y en tu respuesta, Neymar, destacaste que es más, es la gente que es la congregación, no el edificio. Entonces, eso sí es lo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Congregar, los principios para congregarnos está congregando alrededor de la palabra de Dios. Esa es una congregación, la familia de Dios. Cuando reunimos alrededor de la palabra de Dios. Si hay dos personas alrededor de la palabra de Dios, estamos congregando en su nombre. Si hay 100 personas alrededor de la palabra de Dios, estamos adorando en su nombre. Si estamos congregando en una iglesia alrededor de la palabra de Dios, es una congregación. Si estamos en un living de una casa o en un parque alrededor de la palabra de Dios, también es una congregación. Entonces, el enfoque no está tanto en la forma en cómo lo hacemos, el enfoque está en Dios. Y si Dios es el enfoque, su palabra es el enfoque, ¿cierto? Entonces, eso es lo que deseamos comunicar a esta persona, que es la voluntad de Dios que estudiamos su palabra, adoramos en comunidad, porque Dios ha diseñado la comunidad para bendecirnos, para que podamos crecer juntos en su palabra. Marina, adelante. Pues nada, lo que quería darle era un ejemplo que en el Nuevo Testamento hay. Por ejemplo, Lidia iba a orar al río, porque en aquel momento la sinagoga, algo pasaba o para entrar a la sinagoga ya eran las últimas que ponían, ¿verdad? Pero en aquel momento, si no habían 10 hombres, me parece, no estoy muy bien, ¿verdad? Pero sí, no se había abierto en aquel momento porque los hombres no habían llegado a la sinagoga. Por ende, ellas lo que hacían era que iban al río a orar. Y allí fue donde llegó Pablo, que ya se convirtió. Ujú. Así que Es un ejemplo perfecto, Marina. ¿Por qué? Porque en Filipos, Lidia estaba en Filipos. Estamos hablando, queridas amigas, sobre Hechos 16. Hechos 16, encontramos la historia de Lidia. Y Pablo la encontró al lado de un río con un grupo de mujeres. No estaban en la sinagoga. ¿Por qué? Porque no había sinagoga. Bajo las reglas de ese tiempo, necesitaban 10 hombres para formar una sinagoga. Es decir, en Filipos, que era colonia de Roma, no había 10 hombres fieles para formar una sinagoga. Entonces, aquí encontramos una historia de mujeres fieles, sin cabeza, sin liderazgo varón espiritual. Ellos no dijeron que, ya, bueno, no podemos congregar. Perdón, Dios, no podemos congregar, no hay sinagoga. No, ellas fieles fueron al río para congregarse. Y luego fue bautizado por Pablo, por el Espíritu Santo, por Pablo, y encontramos la verdad, amigas, que ellos empezaron a congregarse en la casa de Lidia. Ella empezaba con otros formar un espacio para congregar. Y 10 años después, Pablo escribió una carta a ellos, la carta a los filipenses. Es la carta a ellos. Y 10 años después encontramos que había liderazgo, décanos, hombres, cabezas. Entonces podemos ver cómo Dios
bendeció a este grupo de creyentes para que podrían tener una congregación más organizada. Pero no es decir que su congregación en el principio no era una congregación, sí era, pero fueron bendecidos por los años. Entonces, un excelente ejemplo, amiga. Este, Anita, adelante, Marina. otro punto que vemos aquí era que ella todavía no había aceptado al Señor como tal, más sin embargo era obediente a lo que ella sentía y ella se iba al río a orar con las otras damas. Así que aquí estamos estudiando y hay de todo. Claro, claro. Ella conocía a Dios en general, ¿cierto? Quería adorar, pero Pablo por la palabra les mostró Cristo, Cristo. Entonces creció en su fe y su entendimiento de la palabra. Anita, excelente comentario. Anita, regresando a esta persona en la pregunta, una amiga que no quiere congregarse. Anita compartiría con ella el versículo que dice que no deberían dejar de congregarse. Es un versículo excelente para mostrar la voluntad de Dios. Si esa persona dice que conozco a Dios, Dios está en mi corazón, pero hablar con él en cualquier momento. Podemos decir, conoces a Dios, gloria a Dios, que tienes una relación con Él. Entonces deseas seguir la voluntad de Dios, ¿cierto? Deseas hacer lo que Él desea. Sí, 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 amiga. Ok, te voy a mostrar lo que Dios desea. Aquí está un versículo que dice, no dejar de congregar. Entonces, es la voluntad de Dios que buscas oportunidades de estar en la familia de Dios. Entonces podemos usar la palabra para mostrarles lo que desea Dios, no para colocarla bajo la ley. Hay que congregarse, porque si no, no eres creyente. No, mira lo que desea Dios. Entonces, en amor, queremos congregarnos. Excelente, Anita, muy bien. Vamos adelante, amigas, por tema de tiempo, pero podemos seguir conversando mucho sobre este punto. Pero por tema de tiempo, vamos a hacer el último objetivo de hoy día. Explicar por qué el creyente vive bajo el evangelio y no bajo las demandas de la ley. Vamos a irnos más allá en este pregunto para poder aplicarlo bien a nosotros, porque en general decimos, ya no vivimos bajo la ley. Ok, ¿qué significa eso? ¿Cierto? Entonces vamos a profundizarnos. También es una pregunta del proyecto final. ¿Por qué es importante que el creyente viva bajo el evangelio y no bajo las demandas de la ley? Bueno, recordamos lo que hemos estudiado ya en este curso. Gracias a la obra salvadora de Cristo, vivimos bajo el Evangelio. Um, Hay dos textos acá hermosísimos. Romanos 6, versículo 14. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no desea que vivimos bajo la ley. Es su voluntad que vivimos bajo la gracia. Es la voluntad de Dios. Romanos 8:1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu nos guía en la luz de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía a obedecer, nos guía a amar, nos guía en dominio propio, nos guía en todo. Vivimos bajo el Espíritu Santo, no bajo la letra de la ley. También, bueno, esta es mi favorita de verdad porque es súper clara. Gálatas 5, versículo 1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No se someten otra vez al yugo de la esclavitud. Al yugo de Cristo es liviano, ¿cierto? Porque Cristo ganó la victoria para nosotros. Entonces, deseamos obedecer a Dios, deseamos hacer todo lo que podemos para Él, pero en el mismo instante deseamos estar firme en la libertad que Él ganó para nosotros. Entonces, jamás queremos regresar a la esclavitud de la ley,
Cristo nos hizo libres. Entonces, es el deseo que tenemos, servir, obedecer, adorar, amar en libertad, no bajo la ley. Entonces, eso nos lleva a nuestra motivación. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos actuando bajo la ley o bajo el evangelio? ¿Cómo podemos examinarnos? Bueno, se trata de algunas preguntas de reflexión. Examinamos nuestro propio corazón. Preguntamos, ¿cuál es mi motivación? ¿Estoy obedeciendo porque siento que sería condenación si no lo hago? ¿Estoy obedeciendo porque pienso que no soy cristiana si no lo hago? ¿Estoy obedeciendo porque siento que Dios me va a dejar si no lo hago? Eso es evidencia que mi motivación está bajo la ley. No entiendo la libertad que tengo en Cristo. ¿Estoy obedeciendo porque amo a Dios? ¿Estoy obedeciendo porque confío que su voluntad es lo máximo, es lo mejor? ¿Estoy obedeciendo porque sé que el Espíritu Santo está guiándome? ¿Estoy obedeciendo porque deseo como no? Esa es evidencia que estoy viviendo bajo el Evangelio. Entonces, amigas, nosotros cuando tomamos pasitos en nuestras vidas de obediencia, podemos reflexionar y examinar los motivos que tenemos. Y eso nos da una pista si estamos viviendo bajo la ley o bajo el Evangelio de Dios. Entonces, considerando eso, podemos pensar en algunas categorías, podemos decir, de nuestra vida cristiana. Am, Podemos pensar, como he hecho recién, en mi motivación, ¿cierto? En mi motivación diaria. Hoy día abrí mi Biblia, estoy leyendo 1 Timoteo, acá tengo el libro. Hoy día abrí mi Biblia para leer 1 Timoteo capítulo 4. Puedo tomar un momentito antes de decir que, wow, ¿por qué estoy abriendo la palabra de Dios? Dios, guíame. Deseo amarte, deseo abrir mi Biblia, no porque debería hacerlo, porque si no, no soy buena cristiana, o porque no, quiero, quiero saber lo que Dios está diciendo en Timoteo capítulo 4. Dios, dame la paciencia, dame la sabiduría. Eso sería motivación bajo el Evangelio, ¿cierto? También pensamos en situaciones cuando enfrentamos al pecado. Si yo hago un pecado bien notable, ¿qué es mi reacción? Si vivo bajo la ley, me voy a despezar, me voy a sentir mal, me voy a tratar de esconder mi pecado, voy a sentir condenada, voy a sentir como estoy aleja de Dios, voy a sentir vergüenza ir a la iglesia. Eso sería vivir bajo la ley. Si estoy en pecado y noto mi pecado y si estoy en la gracia, confieso mi pecado y lo confieso con confianza porque yo sé que Cristo me perdona. Voy a la iglesia no porque soy perfecta, voy a la iglesia porque necesito escuchar la gracia de Dios que ya pagó mi pecado. Entonces, amigas, cómo enfrentamos al pecado también muestra si estamos bajo la ley o bajo el evangelio. Lo último es lo más interesante para mí porque es lo más fácil caer en tentación. ¿Cómo veo a otros creyentes? Ah, ¿Cómo veo a otros? Si vivo bajo la ley, estoy comparándome con ellos. Mira ellos, pero mira a mí. Creo que soy mejor que ellos porque hago algo diferente o cumplo más. Siento, o quizás siento inferior. Ay, mira, esta amiga sabe más que yo, no soy buena cristiana. Eso sería vivir bajo la ley, ¿cierto? Pero bajo la gracia, cuando veo otras personas, veo ellos como yo, personas pecadores que viven en pecado, pero son limpios por Cristo. Son santificados por Cristo.
tienen vida en Cristo como yo, son amados por Cristo, perdonados en Cristo. Entonces, no estoy juzgando a ellos, veo mi hermano, veo mi hermana, camino con ellos en paciencia, en amor, sin juzgarles. Entonces, espero que esta pantalla, esta conversación están apoyándoles a entender, analizarnos cuando estamos bajo la ley o bajo el evangelio y recordar que la voluntad de Dios es que vivimos bajo el evangelio. Entonces, podemos reflexionar, orar, y hablar con Dios sobre este punto. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cómo veo a otros? Guíame, Señor. Guíame a vivir en tu gracia, obedecer bajo tu gracia. Preguntas, comentarios, queridas amigas, dudas sobre este punto clave, cómo vivimos en la gracia de Dios. Karina. Para mí es porque sabemos que vivimos adorando al que fue a la cruz, ¿verdad? Que fue quien nos libertó, porque Él es quien viene y nos liberta. Pues es un acto de obediencia, ¿verdad? Que estamos haciendo a Cristo. Ujú. Por eso tratamos, ¿verdad? Por lo menos yo, mi manera a veces de orar es esta: Señor, permite que yo pueda llegar hasta que tú me lleves, que yo pueda seguir creyendo, que yo pueda seguir como leal a ti, que yo pueda seguir escudriñando, que yo siga aprendiendo y entender que vivo bajo la gracia, no bajo la ley. Ya todo eso que Dios lo cumplió. A nosotros nos toca seguir lo que Él hizo ahora con nosotros. Pienso Amén. eso. Claro, claro, porque es la voluntad de Dios que obedecemos. Dios Ujú. sí, cierto, es su voluntad. También es su voluntad la manera en cómo obedecemos. Si obedecemos bajo la gracia, no es su voluntad que obedecemos bajo la ley. Entonces, esta pregunta se trata de la motivación de nuestra obediencia. Si obedecemos bajo la ley, estamos actuando y pensando que la obra redentora de Cristo no era suficiente. Por eso dice Dios, no regresa al yugo de la esclavitud. No, no, no hay vida en la ley. No, la vida está en la gracia. Entonces, queridas, cuando contestan a esta pregunta, pregunta número 7, les invito a hacerlo bien personal. Les invito a utilizar los versículos que he compartido para mostrar lo que Dios desea en nuestra obediencia. No desea sacrificio, desea un corazón contrito, desea un corazón de humildad, un corazón agradecido, un corazón motivado por su amor. Eso es lo que desea Dios. Bien, amigas preciosas, si desean conversar más, podemos. Ahorita voy a cerrar esta lección, pero si desean quedar aquí en Zoom y conversar más, aquí estoy. Puntos principales de la lección de hoy día. Jesús cumplió el día de reposo, es decir, el día de reposo del Antiguo Testamento, cuando tuvieron que adorar los sábados no más. Jesús lo cumplió. Y ahora descansamos en la obra de Cristo. Descansamos en cualquier momento de cualquier día. También Jesús obedeció perfectamente al tercer mandamiento en nuestro lugar. Gloria a Dios. Él lo hizo. Entonces, ahorita adoramos bajo la motivación de la gracia. Él ya lo hizo. Entonces, podemos adorar completamente en amor, en agradecimiento. Vivimos bajo el Evangelio que nos lleva a obedecer en amor. Esos son los puntos principales, queridas. Y el proyecto final es exactamente la pregunta que he mostrado antes. ¿Por qué es importante para el creyente vivir bajo las buenas nuevas acerca de Jesús y no bajo las demandas de la ley? Bueno, queridas, voy a compartir con ustedes la tarea para la lección 5.
Y les invito este fin de semana a leer Romanos 13. Tienen mucho tiempo, varios días para leer y meditar en Romanos 13. Les invito a hacerlo. Y terminamos en oración. Oremos, queridas. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, que nos enseña a santificar tu nombre y a adorarte con gozo. Perdónanos por las veces que hemos descuidado tu palabra o la hemos visto como una carga. Gracias porque en Cristo ya no vivimos bajo las demandas de la ley, sino bajo la libertad del Evangelio. Danos un corazón que ame congregarse alrededor de la santa doctrina, que ame escuchar tu voz y animar a nuestros hermanos en la fe también. Que tu Espíritu nos recuerde cada día que nuestro descanso verdadero está en Jesús, quien obedeció la ley por nosotros. Esté con nosotros ahora y ayúdanos a vivir para tu gloria siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amigas. Amén. Bien, Dios les bendiga. Amén. Igualmente. Bendiciones. Buen fin de semana. Dios bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, profesora, por su tiempo. Muchísimas gracias. Bendecido día. Perfecto. Igualmente. Gracias, Igualmente. profesora. Bendiciones. Gracias, queridas.